Antes de empezar el tema de hoy, quisiera hacer memoria del santo que celebrábamos ayer de San Francisco Javier Navarro. Pertenecía a una familia de linaje, una familia de estirpe, y en París se encuentra con Ignacio de Loyola, que estaba haciendo estudios de filosofía en la Universidad de París. Y una frase lo lleva a la conversión: ¿de qué le vale al mundo, de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y quizás él y el Beato Fabro, que son los primeros fundadores de la Compañía de Jesús con San Ignacio, digamos que él fue el más radical de todos, viniendo de una familia con castillo, con linaje, con riqueza, con poder y con todas las cosas, se fue convirtiendo en una persona súper radical con relación al Evangelio. Cuando se ordena sacerdote pide que lo lleven a las Indias occidentales, que era la India, y hace un viaje inmenso en esas antiguas barcos de madera, los galeones españoles, y era un hombre de Dios. Desde que estaba ya estudiando la teología era un hombre muy especial, muy privilegiado por Dios, y llegó a tanta unción y a tanto poder que hizo milagros que ningún otro santo ha habido en la historia de la Iglesia. El celo por la gloria de Dios, resucitó 123 muertos. Cuando viajaba hacia la India, mirando el agua, cuando el barco estaba quieto porque no había viento, entonces no se movían los barcos, la cruz que le daban en la ordenación sacerdotal le colgaba al cuello, usaban un crucifijo grande, y cayó al mar. Una vez estaba en las playas en la India rezando el breviario a las 5 de la mañana, las oraciones de laudes, cuando vio que un cangrejo venía por el agua y traía entre las tenazas la cruz que se había caído al mar, la cruz de sacerdote. La gente lo tocaba y se sanaba, porque tenía una unción tan grande que le tocaban la sotana y se sanaba. Y estuvo en el Japón tratando de intentar convertir a algunos japoneses. Los misioneros franciscanos que vinieron 300 años después encontraron familias que se bautizaban entre sí, porque los japoneses iniciaron una gran persecución contra los cristianos y no volvieron a existir misioneros hasta que vinieron los franciscanos. Pero encontraban familias que sabían el credo, la salve, el Padre Nuestro, lo fundamental del cristianismo, y que se bautizaban entre ellos después de 300 años, que era la herencia de Francisco Javier cuando trató de evangelizar al Mikado, inclusive al emperador de Japón. Tiene una anécdota muy simpática, porque como él era tan pobre en su vestimenta, en sus zapatos, en todas las cosas, descubrió que no lo dejaban entrar en las cortes ni lo dejaban entrar en ninguna parte, porque los pobres y los mendigos eran miserables y eran despreciados. Entonces compró las mejores sedas y las mejores vestiduras y se vistió ricamente para poder hablar con el emperador, viviendo la frase del Evangelio: me hago todo con todos para ganar a algunos para Cristo, ¿no? Una frase paulina que en psicología moderna la usa Carl Rogers: hacerse todo a todos para buscar la empatía. Y Francisco usó eso en los viajes que tuvo al Japón. Aprendía, como en la India había tantas naciones y tantas costumbres diferentes, no era una sola nación ni un solo país, eran muchos. En 2 o 3 meses aprendía los idiomas y pasaba de lugar a lugar. Hubo un lugar donde comió de mucha pobreza, donde durante un año comió una taza de arroz y un vaso de agua en el año, todos los días. Una persona súper especial. Una persona dormía 3 horas, dormía sobre unos cables a veces,
cuerdas. Era un hombre con un celo por la gloria de Dios que muy pocos en la historia, semejante al de San Pablo y al de San Bernardo, tal vez, y al de Francisco de Asís. Por eso Juan 23 tenía esa espiritualidad, que era la espiritualidad de los tres Franciscos, la de Francisco de Asís, Francisco Javier, ¿no? Francisco de Sales, y escribió sobre eso, ¿no? Juan 23. De cada uno de los franciscos tomaba una parte para la vida espiritual. De Francisco Javier lo que tomó era el celo por la gloria de Dios, ¿no? Y el trabajo tan impresionante. Por eso muere tan joven, tratando de entrar a la China. Y muere tan joven de 42 años, como murió joven Francisco de Asís, precisamente por el desgaste del cuerpo. Francisco de Asís decía: el hermano cuerpo se está muriendo, decía, es que lo hemos tratado muy mal. Y Francisco Javier también lo trató muy mal, ¿no? La falta de sueño, el trabajo, el celo por la gloria de Dios. Y nosotros pues que nos morimos aquí con un poquito de agua aquí, de miedo, de la gripa, de las cosas. Y esta gente ha trabajado hasta lo más hondo, hasta lo más profundo para conseguir la gloria de Dios. Por eso tanto amor y tanto respeto que le han tenido en la India. Todavía los huesos de Francisco Javier sanan los enfermos, las falanges de los dedos lo fueron despiezando porque el cadáver estaba incorrupto, obviamente, de los cadáveres incorruptos, y le fueron quitando los pedacitos de huesos y de falanges porque le fueron repartiendo hasta que un obispo cerró el féretro para que no molestaran más los restos de Francisco Javier. Un santo muy grande, un santo de la iglesia ejemplar, maravilloso. Él pensó que evangelizando la China era la clave para evangelizar todo el Oriente. Seguramente tenía razón, pero no pudo entrar, se quedó en las costas y allí murió, solo con un crucifijo en los brazos. Seguramente el crucifijo que le devolvió el cangrejo, y siempre luchando por la gloria de Dios. Al final de su vida, cuando la gente lo veía pasar por algún lado, la gente decía: parece un ángel, ¿no? Me imagino que tenía ese fulgor, ese resplandor, esa unción que da la gracia de Dios en esa plenitud que alcanzó Francisco Javier. Creo que los padres jesuitas tienen ahí uno de sus santos más grandes, como con Pedro Claver, ¿no? Santos maravillosos, importantes, que son testigos de lo que realmente nosotros deberíamos aprender, pero que nos cuesta tanto, ¿no es cierto? Porque hoy lo que tenemos es el afán de aparecer, el afán de protagonismo, el afán de estar ahí, el afán de reconocimiento. Ayer tenía un debate con las psicólogas yo sobre la autoimagen y sobre todo ese tipo de cosas. Le dije: bueno, ¿cómo es el cuento de la autoimagen, la autoestima y la humildad? Yo quiero más o menos entender cómo es que se compensan esas cosas, porque con el cuento de la autoimagen lo que hemos es ido impulsando a la gente al autoego y a la autoidolatría, ¿no? Porque cuidamos tanto la autoimagen. Una cosa es saber que uno es hijo de Dios, que es imagen de Dios, y otra cosa es que tenemos una autoimagen tan grande que no somos capaces de comunicarnos con los demás. Entonces, con la psicóloga tuvimos ahí un comienzo de un debate que tenemos que seguir, a ver si personas como Francisco Javier y Francisco de Asís, que lo que buscaban era borrar su autoimagen y descender y ocultarse, vamos a ver si ellos tenían razón o no tenían razón, ¿no? O si el siglo XX nos ha engañado a través de la exaltación del ego que tenemos todos nosotros, tan fuerte, tan dura. Bueno, voy a tratar un tema muy complicado. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Lástima que el doctor Mantilla, que está arropado con los 3 tigres, de pronto son hasta 4,
le quería oír este tema, me dijo que él quería oír este tema, pero es un tema, es de dónde sale el mal. ¿Qué es el mal? ¿No? Lo único que los filósofos escolásticos pudieron definir sobre el mal era que era la negación del bien. A mí me parece una definición bien boba, le cuento, con respeto con los santos filósofos escolásticos, ¿no?, que fueron y nos dieron esos aportes tan grandes y tan maravillosos que hay en la escolástica. Pero decirle a uno que el mal es la negación del bien o que el bien es la negación del mal es muy difícil de entender. San Pablo no pudo definir el amor porque el amor es indefinible, es decir, uno puede dar las características de algo, entonces uno dice el amor es paciente, es servicial, no se engríe, no es jactancioso, todo lo perdona, todo lo excusa, todo lo soporta, 1 Corintios 13. Claro, entonces podía revertir eso para decirnos que es el desamor, ¿no es cierto?, que es impaciente, que no es servicial, que no perdona nada, que todo el día vive con piedra, todo eso es el desamor. Pero cuando uno a veces define las cosas por la causalidad o por el reflejo, yo generalmente le pregunto cosas a la gente en los grupos cuando no estamos grabando y me empiezan a decir son las cualidades, los reflejos, pero nunca me dan la sustancia. Eso es muy difícil realmente, ¿no? ¿Qué es amor? No, pues hacerle el bien sí, o meten el definido en la definición, el amor es amar a otro, entonces meten el definido en la definición, es muy difícil. Definir el mal es muy difícil. Realmente uno puede encontrar las acciones del mal, las características del mal, los efectos del mal, pero encontrar la definición del mal es muy difícil, ¿no? Y de lo malo. El bien también. Aristóteles, que ensayó la primera definición del amor, decía que era buscar el bien del otro. Se acercó Aristóteles al cristianismo, ya lejos, pero se acercó. Entonces el mal es muy difícil, de modo que no va a ser muy posible definirlo, ni saber de dónde sale el mal. Uno encuentra en el catecismo, ¿no? Va a encontrar en el catecismo algunas características de lo que es el mal y el malo, ¿no? Empieza uno con el pecado original, Catecismo 391 y siguientes. Empieza uno con el pecado original en el hombre, pero eso se remonta mucho más atrás, o se remonta mucho más a la eternidad que al tiempo, con la acción del mal a través del maligno. Es decir, cómo se generó, cómo nació, cómo se engendró, digamos, no hay una palabra para saber cómo salió. En capítulo 14, y vamos a encontrar una serie de textos impresionantes sobre los planos bíblicos. La Biblia se interpreta a veces en 2 o 3 planos diferentes. Por ejemplo, el capítulo 14 está hablando de la vuelta del destierro y hablando del rey de Tiro. Pero hay textos que evidentemente no se refieren al rey de Tiro y que uno sabe que el profeta Isaías se está refiriendo a otra cosa. Entonces hay un plano que hay un tipo y un antitipo. El tipo es una figura de lo que va a hacer, el tipo es una figura de otra cosa. Como Moisés es la figura de Jesús y Josué es la figura de Jesús. Entonces el tipo del rey de Tiro es como la figura del mal. Pero hay textos que evidentemente no están referidos al rey de Tiro, aunque aparezcan como los títulos bíblicos. Entonces, golpeaba a los pueblos con saña, golpe sin parar, dominaba con ira a las naciones, acusándolas sin tregua. Está tranquila y quieta la tierra toda y prorrumpen aclamaciones, hasta los cipreses se alegran por ti. Desde que tú has caído en paz, no sube el taladro a nosotros. El Seol allá abajo se estremeció por ti, saliéndote al encuentro. Por ti despierta a las sombras. Miren, los textos bíblicos, hay que ir más allá de la parte literal del texto bíblico para ver cuál es el verdadero contenido. Entonces, empieza a decir, saliéndote al encuentro del Sheol.
el lugar oscuro, el lugar del fondo. En la Biblia hay unas palabras para ver la profundidad, una es el Sheol, otra es el Hades, que es una palabra griega para ver los infiernos griegos, porque la palabra infierno realmente no significa el lugar de las llamas y el castigo, como nosotros nos imaginamos. Cuando Cristo bajó a los infiernos, ínfero en latín quiere decir lugar inferior, ¿no? Entonces Jesucristo bajó al lugar de descanso, al seno de Abraham, donde estaba Moisés, estaba San José, Isaías, Ezequiel, los que se habían salvado. Bajó al purgatorio, otro lugar inferior, y bajó al abismo, que es la expresión que San Pablo usa para lo que nosotros llamamos infierno, el abismo, lo profundo, ¿no? Lástima que los que se fueron para Soracá, que querían oír esta charla, no les tocó, les toca comprar el CD mejor. Bueno, entonces el salmista usa la palabra Sheol o Sheol como un lugar de muerte, no necesariamente es el abismo. No, Jesucristo viene a aclararnos un poco el tema cuando nos habla de la Gena o la Gehenna, que era el lugar donde quemaban las basuras de Jerusalén. Y era permanentemente la quema de basura, no paraba ni de día ni de noche. Entonces Jesucristo nos muestra esa imagen para mostrarnos la otra imagen de lo que es un lugar donde hay fuego eterno y no se detiene nunca. La Gehenna, y ese lugar existía en Jerusalén. Eran más ecologistas los jerosolimitanos, ese es el gentilicio, que nosotros, porque quemaban la basura. Más inteligentes, ¿no? Y la quemaban permanentemente. Seguramente, pues entonces no había la podredumbre de la basura, ni había esas cosas. Entonces, has caído saliéndote al encuentro, por ti despierta a las sombras, despertar a las sombras. Ya nos empieza a dar una imagen de la negación, de la negatividad, del mal, las sombras, la oscuridad. El contraste para definir es luz contra oscuridad. Jesús dice, yo soy la luz, y nos va a decir Pablo que Dios habita en una luz inaccesible. Entonces aquí nos va a decir de las sombras, ¿no es cierto? A todos los gerifaltes de la tierra, bueno, eso es de la mitología, no me voy a detener ahí, hace levantarse de los tronos y los reyes de todas las naciones. Todos ellos responden y tú dices, también tú te has vuelto débil como nosotros. Se volvió débil, es decir, quiere decir que era fuerte, ¿no es cierto? A nosotros eres semejante, has sido precipitada al Sheol, tu arrogancia. Estoy en Isaías 14. Al son de tus cítaras, tienes bajo ti una cama de gusanos y tus mantas son una gusanera. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Lucero, de donde viene la famosa palabra luz bella. ¿Cómo caíste de los cielos? De los cielos. O sea, ya no es el rey de Tiro el que está cayendo, porque el rey de Tiro no estaba en los cielos, ¿no es cierto? Sí, hay 3 cielos en la Biblia. Uno, la atmósfera. Mira, el cielo está azul, le dicen a los niños. Por la noche dice el cielo está estrellado, el universo. Y Dios mismo. Es decir, los 2 primeros cielos son fundados por Dios y son creados por Dios. Dios no puede crear nada superior a sí mismo. Dios no puede inventarse un cielo que sea más grande que Él, porque Dios es el infinito, Dios es el cielo. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre Santo, dice Jesús. Miren la escritura como es de clarita. Esa es la vida. ¿Conocer qué es? Pues entre los esposos es tener una relación marital. Conocer en el sentido espiritual es cuando el Espíritu de Dios se funde con el Espíritu del hombre. Y conocer a Dios es fundirse y sumergirse dentro de Dios. Ese es el cielo. Por eso nada manchado puede ver a Dios. Por eso hay purgatorio. El purgatorio, en estos días me decía el padre Ayerbe, precisamente lo que yo digo siempre, el purgatorio es el acto de misericordia de los más grandes de Dios, porque nada manchado puede ver a Dios. Y cuando uno se muere, se va con sus defectos de carácter, se va con sus boberías, con sus tonterías, y no puede ver a Dios, porque Dios es infinitamente santo y no puede fundirse ni mezclarse con las manchas que usted lleva.
Esas manchas hay que sacarlas y limpiarlas. ¿Cómo has caído, lucero, hijo de la aurora? Yo no había querido dar esta charla, pero bueno. Has sido abatido a tierra. O sea, el rey de Tiro no fue abatido a tierra, el rey de Tiro vivía aquí en la tierra. Eso es referido el texto definitivamente al lucero, hijo de la aurora, abatido en tierra. Los ángeles cayeron, nos dice el Apocalipsis capítulo 12, y cayeron 1/3 de las estrellas, cayó del cielo, nos dice Apocalipsis 12. Ese tercio de las estrellas que cayó del cielo es 1/3 de los ángeles. Y el rey David nos dice en el Salmo que eran miríadas de miríadas, o sea, miles de millones de ángeles. Y 1/3 se precipitó a la tierra. A la tierra. Ana Catalina dice lo mismo que San Bernardo, que si los ángeles caídos se hicieran visibles no pasarían los rayos de luz por la atmósfera. Siempre hay bastanticos. Como dicen las señoras en Bogotá, que le dicen a uno hay para todos y no le dan nada del almuerzo sino un tintico ahí, ¿no? Bueno, no entrarían los rayos de luz, no pasarían los rayos de luz con esa oscuridad tan densa y tan profunda de los miles de millones. ¿Ustedes por qué creen que el mundo está tan loco y tan enfermo? Y nos tiene, a los que nos creemos buenos, nos tiene enfermos también, lejos de la santidad. Nos ha ido trepando la autoestima, el ego, todo eso que los psicólogos, y nos ha ido poniendo a un nivel difícil, lejos de la santidad. Porque nos estamos enfrentando con la negación de Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Es terrible el misterio del mal. Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón. Miren la tentación del demonio. ¿Por qué el demonio cayó? En el libro mío no, en el libro de Dios, de la selección que yo hice de Ana Catalina de Emmerich, está la caída de los ángeles perfecta, perfecta. La revelación que ella tuvo, la beata, la mística Agustina, la monja, esa revelación que tuvo sobre la caída de los ángeles es increíble. Imagínense, Dios se aparta un instante de los 9 coros de ángeles y ellos se autocontemplan, se automiran, miran su belleza, miran su esplendor y dicen, no, yo soy muy lindo, yo también puedo gobernar, y ¡pan! La soberbia, ¡pan! Al suelo. Ana Catalina trae eso en el libro esa de las ataques del demonio, Ana Catalina de Emmerich, que es un libro tan instructivo. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir y por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono. ¿Cuáles son las estrellas de Dios? Los ángeles. No está hablando de las estrellas físicas, está hablando, los ángeles en la Biblia son llamados hijos de Dios en algún lugar. En otro lugar son llamados mensajeros. En otros son héroes potentes. Aquí son estrellas de Dios, por encima de las estrellas. Yo soy el 1A, para arriba pues. Y es que lo que el demonio nos ha sembrado en el corazón, la Virgen lo dijo en Nazaret, llegará un momento en que cada hombre querrá gobernarse por sí mismo y ser superior a los demás. Y ese es el momento que estamos viviendo. Yo me realizo, tú te realizas, él se realiza, y yo, y los demás que se frieguen. Y la autoestima, y la autoimagen, y dele, trépese. Y se trepa por encima del marido, por encima de la esposa, y el uno le sirve de escalera al otro, y eso, y se acabó todo. Y los jóvenes van a la universidad y es trépese, y ya no les cabe el ego, no caen en los zapatos. Subiré hasta el trono del Altísimo. O sea, San Agustín le preguntaba una vez, ¿cuál es la virtud más grande? Dijo, la humildad. ¿Y cuál es la segunda virtud? Dijo, la humildad. Y si me vuelves a preguntar por tercera vez, te diría que la humildad. Por eso la humildad viene de humus, de la tierra, eso, del humus. Y este bicho se va subiendo. Me asemejaré al Altísimo. Y fíjese que al ir al paraíso, a la tentación de los hombres, ¿qué es lo que les dice? Lo mismo, seréis como dioses. Adquiriréis sabiduría, es decir, lo chuza por todas las partes del ego.
Sabiduría, pero ¿cuál? Si ellos ya tenían una sabiduría infusa. Ah, no, pero ustedes van a tener ya una sabiduría más grande, más poderosa. Y fíjese el hombre ahora con el ego y con la función de adquirir sabiduría, ¿por dónde va? ¿Cierto? Hace cosas muy buenas. Si mantuviera la humildad serían maravillosas. Adquiriréis sabiduría, conoceréis el bien y el mal. Pero si es que el hombre conocía el sumo bien, entonces ¿para qué le interesa conocer el mal? Pero el demonio se lo mostró, el mal era él. Apenas cayó el hombre, dicen que la serpiente se arrastró en el polvo y el polvo somos nosotros, y ahí es donde se arrastra la serpiente, en nosotros que somos polvo. Entonces viene la tentación, subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo, ya al Sheol ha sido precipitado a lo más hondo del pozo. Los que se ven en ti se fijan y te miran con atención. Este es aquel que hacía estremecer la tierra, que hacía temblar los reinos, el que puso el orbe como un desierto y asoló las ciudades. Miremos el texto correspondiente a Isaías 14, que es Ezequiel en el capítulo 28. El texto concordante y semejante al texto de Isaías, Ezequiel capítulo 28. Miremoslo también referido al rey de Tiro, en capítulo 11. Eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. Eso no era el rey de Tiro, ¿no? Yo me imagino que no. Acabado en belleza. En Edén estabas en el jardín de Dios. Pues el rey de Tiro no estaba en el jardín de Dios. En el Edén estabas en el jardín de Dios. Estoy leyendo desde el verso 11 en adelante. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto, rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. El oro estaban labrados sus aretes y pinjantes que llevabas, o sea, eso que se ponen en las orejeras las mujeres, los pinjantes, aquí, ahí. Llevabas oro, ¿sí? Aderezados desde el día de tu creación, querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. O sea, ya supimos que era un querubín, era de la segunda categoría. La primera categoría son los serafines, la segunda son los querubines, o sea, era un ángel grande, poderoso. Por eso el poder que tiene entre los ángeles caídos, ojo, ¿sí? El poder de Dios es infinitamente más grande y el poder de los santos ángeles, pero nosotros, si no estamos muy en la santidad, ese enfrentamiento es duro. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre piedras de fuego. ¿Qué es el fuego en la Biblia? El fuego del templo de Isaías 6, el Espíritu Santo. Los ángeles son hijos del Padre. Jesús, el Verbo, es el Señor de los ángeles. Él no es redentor porque no fueron redimidos, sino Señor de los ángeles. Y el Espíritu Santo es la vida de los ángeles. O sea, andaba entre piedras de fuego. Fíjese que del trono de Dios sale un torrente de fuego, nos dice Daniel y nos va a decir Isaías. Es el Espíritu Santo, que fluye entre el Padre y el Hijo, un torrente de fuego. Entonces, fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación, eras perfecto, era una creación perfecta de Dios. Sigamos y verá. Hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Iniquitatis, la palabra en latín. Es la perversión, la depravación, el mal. Agente de iniquidad, les dice Jesús a algunos carismáticos en Mateo 7, Señor, echamos demonios, Señor, sanamos enfermos, Señor, estuvimos contigo en las plazas, no los conozco, agentes de iniquidad. ¿Por hacer cosas buenas? No. No. Eso que hicieron era una obra de Dios, no era de ellos. Era por no haber usado su propia voluntad para ejercitar el amor. Es eso. Por no hacer las cosas buenas que Dios nos pide.
que atrás tiene las bienaventuranzas en el capítulo 5. Predicamos mucho la sanación intergeneracional, la sanación interior, la sanación y sanación y sanación, y eso tiene una clientela feroz. Y el espíritu de las bienaventuranzas, que es el que nos lleva al cielo. Ayer que me contaba el padre Felipe Scott, que estuvo 8 horas en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso, me contaba el lugar que le mostraron, que le tenían preparado en el infierno. Entonces, a Santa Teresa de Jesús se lo mostraron, y era monja ya. Apártense de mí, agentes de iniquidad, o sea, agentes del mal. Sí, les presté el don de sanación, el don de milagros, lo hicieron, pero no hicieron lo que yo les pedí, vivir la misericordia. En esa parte participa la voluntad del hombre, en la otra no participa la voluntad del hombre, porque es un don de Dios. Esa es la diferencia del Mateo 7. Te he llenado interior de violencia y por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior de violencia y has pecado. Ezequiel 28, ¿no? Y te he eliminado, querubín protector, o sea, no está hablando del rey de Tiro, de en medio de las piedras de fuego. Es decir, te eliminé de la presencia del Espíritu Santo, que es el que da luz, que da vida, que da la presencia de Dios dentro de nosotros. Lo que nos pasa al momento de morir, si nos vamos a condenar, esa chispa de Dios que en el vientre materno, allá en el cigoto, allá en la unión cuando se genera la primera criatura, hay una chispa de Dios que veía una vidente famosa. Esa se la quitan cuando se va al infierno y queda como el demonio. Le quitan la chispa de Dios y queda como un espectro lleno de iniquidad, que nunca se podrá arrepentir ni pedir perdón, por eso nunca podrá salir de ahí. Bueno, tu corazón se ha apagado de tu belleza. Y entonces, a veces nos pasa eso. Fíjense que un médico MD se va convirtiendo en MD, en medio Dios, o en mano de Dios. ¿En cuál de las dos se puede convertir? En ambas, ¿no? Puede ser medio Dios o mano de Dios. Y nos pasa a todos los profesionales. Uy, a las reinas de belleza a veces caminan por el aire. Te has pagado de tu belleza. Uno se autopaga con eso y eso se lo da Dios. Has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Te he precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo de las naciones. Por la multitud de tus culpas, por la inmoralidad de tu comercio, has profanado tus santuarios. Y oiga esto es muy importante. Esto es un descubrimiento que el Espíritu Santo me regaló. Y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado. Eso le quitó la chispa de Dios. Lo saqué de ti mismo, ¡tan! Y eso lo devoró porque quedó en negativo. Quedó en nada. Quedó como un espectro. Quedó con unas. Le sacaron la luz y quedó en oscuridad. Le sacaron lo bueno y quedó en malo. De ti mismo he sacado el fuego que te ha devorado. Entonces en el Apocalipsis nos dice, te he reducido a ceniza sobre la tierra, a oscuridad sobre la tierra. Sobre la tierra, qué terrible eso, ¿no? Estamos en la presencia de algo muy terrible, de la negación. ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios es amor, y les voy a explicar por qué. Porque el amor respeta la libertad. El amor se engendra en la libertad, y Dios es libre, infinitamente libre. Nos dice que Dios no se puede negar a sí mismo. Por eso la treta, el truco del demonio más grande en el siglo XX fue negarse a sí mismo, porque Él es un negativo.
Y negarse a sí mismo es ocultarse, es esconderse. Y como Dios es amor, respeta la infinita libertad que Él tiene y la quiere insuflar en sus criaturas. Los deja ser libres. Y la libertad siempre tiene una opción de hacer o no hacer, de decidir o no decidir. No hay ninguna predestinación teológica. Hay una predestinación de conocimiento. Ya les voy a explicar eso. Estoy entrando en la teología, en la filosofía. Mire, Dios lo deja a usted en libertad absoluta como dejó a los ángeles. Sean libres. Puedan escoger amarme o no amarme. Pueden escoger obedecerme o no obedecerme. Yo soy su padre y yo soy su creador. Y los ángeles se autocontemplaron, se miraron tan lindos, dijo, no, yo voy a ser mejor que él, o al menos igual, ¿no? Voy a subir al trono del Altísimo, me asemejaré al Altísimo, seré como Dios. Y al hombre igual, lo creó a su imagen y semejanza, lo creó una imagen de Dios, hombre y mujer. Y le dijo, viene este bicho y le dice, serán como dioses, tentación, recibirán sabiduría, conocerán el bien y el mal. Ah, bueno. Entonces Eva se agachó y dijo, esto está como muy bueno. Y tan al suelo. Y entró ¿qué? Como el hombre era criatura de otra índole, era eviterno, pero era compuesto de alma, cuerpo y espíritu. O sea, no era espíritu puro como los ángeles. Y vivía en el espacio-tiempo. Dios le dio otra oportunidad, le dijo sí, pero va a entrar la muerte en ti, el pecado, la enfermedad, ahí va, y vas a luchar. El otro no tuvo oportunidad de lucha ni tiempo, ninguna oportunidad ni tiempo de lucha porque era eviterno y era espíritu, y cayó y cayó. Definitivamente, porque Dios respeta la libertad del hombre y los hizo a su imagen y semejanza, libres, como creó a los ángeles, libres, completamente libres. Y lo grave es que esa relación permanente, buena y mala, buena, el ejército de Dios que se relaciona con los hombres, porque Dios es un Yahvé Sebaot, un Dios de los ejércitos. Los ejércitos de los ángeles se relacionan con toda la creación, protegen la creación, protegen la iglesia, protegen las parroquias, los elementos, los árboles, los animales, todo. Pero el ejército del otro lado, que se volvió oscuro, el ejército del mal, esa lucha que tenemos en el Apocalipsis, ¿sí? Desde la epifanía de Dios hasta la liturgia celeste del Apocalipsis, contra la bestia y contra el dragón, esa lucha permanente en la historia que se presenta en el libro del Apocalipsis, es una lucha que se presenta en la historia del hombre. El hombre está solo, está libre, y Dios le ha dado una bendición tan grande que no se la dio a los ángeles. Dejarlo aquí y ofrecerle Génesis 3, el protoevangelio, ofrecerle la redención que no le ofreció a los ángeles. El rescate quiere decir la redención. Pero en el entretanto hay esa puja, esa fuerza, esa tirantez que provoca el espíritu del mal. En ese enfrentamiento ya no se puede enfrentar a Dios porque vio que Dios era un infinito y era muy poderoso, pero entonces se va a enfrentar a la creación de Dios y quiere destruir la creación de Dios. El demonio, decía la Virgen La Salette, tendrá un inmenso poder sobre la naturaleza. Óiganlo, mírenlo. El demonio ejercerá un inmenso poder sobre la naturaleza porque Dios se lo ha permitido.
Y porque los ángeles buenos se apartan y lo dejan actuar. Porque Dios lo mandó. El mismo Jesús nos dijo, ni un solo cabello se mueve sin la voluntad de mi Padre, ni una hoja de un árbol se cae sin la voluntad de mi Padre. Pero viene esa lucha, no solamente la lucha entre el bien y el mal, que no se puede parangonar, no se pueden igualar, porque caeríamos en el maniqueísmo que cayó San Agustín antes de convertirse. El bien y el mal no son iguales. Ni en los eones de los gnósticos. No, Dios es infinito y Dios es superior y Dios es santo. El demonio es una criatura, tanto que Dios lo vence. Y el Hijo de Dios viene y lo vence, lo derrota. Y con la cruz quedó más derrotado todavía. Pero Dios permite esa tirantez, esa puja, esa lucha entre el bien y el mal, y sobre todo entre el hombre, que tiene una oportunidad mayor que los ángeles, porque tiene una oportunidad en la historia. Unos tienen 20 años, otros 40, otros 60, otros 100 años. Nosotros ya con mucha juventud acumulada, pues nos han dado muchas oportunidades. Y Dios le da esa oportunidad, pero también lo deja estar dentro de ese combate espiritual de que San Pablo nos habla en Efesios 6. Y nos dice, nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre. Nuestra lucha es contra los principados, las potestades, las dominaciones, los que están allá en las alturas. Esa es nuestra lucha. Y a veces la lucha es imperceptible. A veces nos sugiere, ¿no? Nos empuja, nos instiga y no nos damos cuenta y creemos que somos nosotros. Y está empujando nuestras pasiones, nuestros defectos de carácter, los está atizando, los está azuzando. Por eso velad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil, dijo Jesús. Es débil. Y tenemos ese combate espiritual permanentemente dentro de nosotros, alrededor nuestro. San Agustín dice que cuando el hombre nace, eso que dice el salmista, el ángel de Yahvé acampa al lado de los que le temen, Dios le coloca un ángel bueno al lado suyo. Y el demonio le coloca un socio oscurito por el otro lado, que lo va a acompañar hasta la muerte. Me acordaba de las personas que van a morir. Generalmente se presentan unos terribles sufrimientos. Yo por eso soy tan devoto de San José, el padre José del Carmen, que fue un hombre tan santo. López, a la hora de la muerte fue terrible. Rafael de Arnauz, San Rafael de Arnauz, ya canonizado, trapense, a la hora de la muerte se le inflaban los pómulos y los ojos. El demonio lo atacaba con todo y los frailes trapenses oraban al lado de él. Y eso que eran trapenses, pues. Y decía Sandrita que cuando fue al purgatorio, ella sintió encima de ella una lucha terrible. El demonio haciendo su último esfuerzo para llevárselo. Por eso esa devoción del San José. Y por eso cuando una persona se muere, no se larguen a llorar, por favor. Dejen que lo entierren y después lloran. Siéntese a rezarle a San Miguel Arcángel. Está en el combate final. A orarle a San Miguel Arcángel. Y la devoción de San José por eso es tan especial. He venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús. Solo Jesús da esa vida del Espíritu. Pero en Job 1:9 y en Apocalipsis aparece Satán. Satán quiere decir, la palabra es una palabra hebrea que quiere decir adversario.
Por eso Jesús dice, cuando vas de camino, ponte a buenas con tu adversario, en Mateo 5. ¿Qué significa eso? No tenga cuentas con él. Cancele las deudas con él. Ponte a buenas con tu adversario. Cuando vas de camino por este mundo, ponte a buenas con tu adversario. Y nos dice el libro de Job en el capítulo 1:9, que el acusador delante del trono de Dios es el demonio. A la hora del juicio lo dejan estar presente ahí. Terrible. Y dice el libro del Apocalipsis también. Qué bueno, por eso ese amor a la Virgen María es tan importante, para que ella también esté presente ahí. En Génesis 3:1-5 se oye la voz seductora del acusador, y en Job 1:9. En Juan 8:44 y Apocalipsis 12:9 lo llama el diablo o Satanás. El diablo o Satanás, diabolos, eso es de la mitología griega, son espíritus malignos, como lo llama Jesús. Satanás adversario. Y la segunda de Pedro 2:4 nos habla del pecado de los ángeles, nos habla San Pedro también, hablando de las citas bíblicas para que las tengan. Jesús en Juan 8:44 nos dice, padre de la mentira, mentiroso desde el principio, no viene sino a robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Asesino, ladrón, homicida. El diablo mató a Jesús en la cruz. El diablo quería matar a Marta Robán, la tiraba al suelo, la pateaba, le metía una sábana entre la boca. No se preocupen que ustedes no le alcanzan a Marta ni un milímetro para que les haga eso. Dios no permite el ataque de un demonio sobre un santo, sino como Marta Robán, porque es muy santo, porque la proporcionalidad entre esa presencia del Espíritu Santo es tan grande que un santo se lo aguanta. A ustedes no le levantan la cama de noche en el aire, no les pegan bofetadas como a un sacerdote amigo mío. No se preocupen, yo espero, y si les pasa algo de eso me avisan, porque digo, no, este debe ir de camino de santidad, porque hay como una proporción. En la medida en que la persona va creciendo en santidad, Dios le va dando unos ángeles más fuertes, más grandes, pero también va permitiendo que otros ángeles del otro lado le vengan a dar también. A Francisco de Asís lo cogía del hábito y lo arrastraba por el templo, y Francisco gritaba de alegría de que él no se merecía eso. Que eso era para los santos, que él no. Lo tiró de la montaña en Umbría. Ahí están en las rocas las huellas de Francisco cuando cayó sobre una roca. Lo empujó. A Santa Gemma Galgani se le metía y esta muchachita escupía un crucifijo, y Ángel de la Guarda se lo sacaba porque Dios lo permitía. Eso se llaman vejaciones del demonio y solamente suceden en los santos. Pero a Job también. Uno lee el libro de Job en el capítulo 4. Job no solamente fue despojado de los bienes, de la salud, y lo único que le dejaron fue la vieja para que le fregara la vida. Maldice a tu Dios y muérete, le decía. Uy, quítele la plata a una mujer y verá. Maldice a tu Dios y muérete. Le ha quitado 10 hijos y la platica. Pobre Job. Y el prestigio, los amigos, todo. Entonces, Job en el capítulo 4 la gente no se ha dado cuenta. Alguien surge, no puedo reconocer su cara, una imagen delante de mis ojos, silencio, después oigo una voz, ¿es justo ante Dios algún mortal? Ante su hacedor es puro el hombre.
si no se fía de sus mismos servidores y aún a sus ángeles achaca desvarío, cuánto más a los que habitan en estas casas de arcilla, ellas mismas hincadas en el polvo, se les aplasta como una polilla. Y esa voz que le surge en la oscuridad, me ha dicho furtivamente una palabra, mi oído me ha percibido un susurro, en las pesadillas por las visiones de la noche, cuando a los hombres el letargo invade, un temblor me entró, un escalofrío que estremeció todos mis huesos, se escurre un soplo por mi rostro, eriza los pelos de mi carne. Pobre Job, hasta esa le tocó también, las vejaciones. Y el demonio trabaja en muchas áreas. Posesión, opresión, contaminación, obsesión, infestación, tentación. Bueno, generalmente las posesiones diabólicas son muy extrañas, es decir, personas completamente poseídas, completamente parecen enloquecidas del todo, no soportan ninguna presencia religiosa, no soportan nada, pierden los sentidos, a veces pierden la voluntad, parecen locos. El beato Palau, que fue uno de los grandes exorcistas, el que fue carmelita, después se salió y fundó una comunidad, viajaba por toda Europa e iba a los lugares de casas de reposo, que eran como los manicomios de esa época, casas de salud, y pedía que le sacaran todos los enfermos al patio y les rezaba un exorcismo, o 2, o 3, y más de la mitad salían sanos con él. O sea, estaban poseídos, y los otros estaban locos, o sea, no se sanaban porque no tenía ese don de sanar los locos, sino tenía ese don de sanar los posesos. Las opresiones demoníacas son muy comunes. Las gentes que han practicado espiritismo, tabla ouija, feng shui, reiki, control mental, magia, todos esos tienen opresiones demoníacas. Yo diría que el 90% de los que pasan ahí por la calle y de los que vienen aquí tienen opresiones. La lectura del té, el tabaco, el horóscopo, el cigarrillo, todo eso. Las contaminaciones son muy corrientes. Si ustedes suben un taxi y se sienta donde se sentó una bruja, o si le da la mano a una persona que está muy contaminada, sucede. En alguna ocasión un sacerdote, les voy a contar, santo y bueno, sabio, hablaba 8 idiomas, era mi gran amigo, un jesuita, Jaime, muy devoto de la Virgen de Guadalupe, tenía una cosa física, psicológica, que le permitió que esas cosas le sucedieran más, porque hay personas más fuertes espiritualmente. Tenía una psicosis maníaca depresiva, porque cuando estaba haciendo un doctorado en física en Estados Unidos se puso a trabajar de noche en invierno en una parroquia, iba en bicicleta como 7 kilómetros, y le dio un problema de Sirmenach, de cansancio mental. Entonces el superior lo permitía, estaba mucho mejor y tomando droga y bajo control, y era un muy buen sacerdote y muy agradable hablar con él, un hombre muy culto. El superior le permitía salir a la calle y lo eximió de muchas cosas de la regla por recomendación del médico, y los jesuitas en eso son muy cuerdos. Y él iba por la calle, iba y nos celebraba la Eucaristía y hablaba con la gente, y era un hombre muy bueno. Y teníamos un grupo de oración en la Soledad, donde había como 20 muchachas en edad de merecer, ya en edad de merecer como de los 20 a los 40, ya todas, ¿sí? Entonces, cuando lo veían como enfermo,
le ponían las manos para sanarlo. Cuando yo vi que en las misas mi amigo Jaime empezaba a estirar la trompa y darle unos besos a estas viejas terribles, yo dije, ¿qué le pasó a Jaime? ¿No? Un tipo como cuerdo, un tipo como bueno, como santo, como piadoso, y es una cosa que, unos lanzamientos pues de una cosa, y a perseguirlas en la calle. Y yo llegué a la casa de una amiga que era mística y santa, tenía 89 años, una joven, y que la Virgen se le aparecía y había construido la iglesia de los jesuitas en la Soledad y que sabía mucho de teología mística. Ella me decía a mí, Pablo, y ese día llegué allá y me dijo Rafael, y yo dije, uy, ¿qué le pasó? Y yo iba a almorzar allá los viernes, almuerzo manizalita, con frijoles y todo. Y dijo, anoche la Virgen me dijo que las mujeres no le impongan las manos a los sacerdotes. Y ¡pan! El Espíritu Santo me alumbró. Dice, cuidado con los que os imponen las manos, no os hagáis partícipes de sus pecados. Cuando usted impone las manos, ¿qué le sale? Pues lo que tiene, la parte física, la parte espiritual y la parte psicológica. Y claro, las hormonas de estas chicas, pues ahí estaban, vivas, y tan, y le alborotaron las de él. Contaminación, se llama eso. Entonces vino Javier Carreño, que en paz descanse, también redentorista, exorcista, mariano, querido, bravo, santandereano, pero... Y le dije, oiga Javier, tengo un caso allí con un jesuita que es muy especial, es una persona muy especial, camina y oramos por él. Y me dijo, claro. Y salimos con Javier, llamamos a Jaime, Jaime salió y dije, Jaime, es que vamos a orar por ti, él era muy humilde, con sus 8 idiomas, su PhD en física, todos, era un hombre muy humilde. Le impusimos las manos y santo remedio, no volvió a estirar trompas ni nada. Contaminación. Contaminación. Es que vengo a que me lea las cartas. Contaminación. Voy a leer el horóscopo, eso no pasa nada, Contaminación. Porque está haciendo algo que es abominación para Dios y que la Biblia condena como un pecado grave. Y ahora están de moda todo el Feng Shui, el Reiki, la magia, y que los colores, que ponga aquí el color rojo y ahí el morado para que tenga la buena suerte. Contaminaciones. Y a veces opresiones demoníacas por ese tipo de cosas. Yo no sé, hay personas muy vulnerables a eso. Obsesiones. Hay gente que se obsede con el demonio y le da una obsesión y empieza a ver el demonio en todas partes. Yo tengo un amigo aquí que le da gripa al hijo y dice, ¡ay, el diablo! Ah, bueno, el diablo. Y eso son unas obsesiones con el demonio. Todo lo malo que le pasa es el demonio. Llovió el demonio. Me mojé los zapatos del demonio. Y eso tiene un componente psicológico que el demonio sí aprovecha. Y se lo chuza, se lo asusa. A veces esas personas necesitan es salir de sí mismos un poquito hacia afuera y abandonar esos pensamientos de pensar todo el día en que el demonio le está haciendo cosas, porque el demonio se aprovecha de eso y le asusa esa obsesión que lo puede llevar a un estado psicológico muy perturbador. Además, infestaciones. Las infestaciones se dan en los lugares donde ha habido grandes crímenes, donde ha habido abortos, donde ha habido cosas horrorosas, donde ha habido abominaciones. Se producen infestaciones, entonces uno ve que se apagan las luces, que se cierran las puertas, que los objetos vuelan por el aire, las casas infestadas, a veces el computador está infestado, a veces el automóvil.
El demonio sabe más mecánica y más electrónica que todos los científicos del mundo. Le puede cambiar las letras al computador, le puede hacer una serie de cosas. A mí me ha pasado que en un libro escribo herético y sale erótico, porque hacen eso sin orar. Y vienen las infestaciones. Las infestaciones, yo estuve en una casa en Cali donde se cerraban las puertas, se apagaban las luces, la nevera parecía llena de barro, las cosas volaban por los aires. Infestaciones porque ha habido prácticas ahí de espiritismo, porque ha habido brujería, porque se ha cometido un gran crimen. Entonces la gente llega uno a los campos y dicen es que allá hay una huaca porque aparece una luz de noche y eso cavan aquí, cavan allá y no hay huaca ni hay nada y la luz se mueve, pues que es que el demonio es un payaso además y le gusta tomarle, burlarse de usted. Yo tengo un par de amigos que tumbaron una casa en Ráquira buscando una como la de la canción, la que les pone el Santísimo, una custodia llena de joyas. Entonces se iban los viernes por la noche y pica y pala y tumbaron la casa, quedó la cocina otra cosa, y la luz se movía para acá y para acá y llevaban magnetómetro y una monja loca que usaba no sé qué, péndulo y otra, y sí, todas esas bobadas. La codicia, ¿no? El demonio feliz con la codicia de la gente. Es una infestación. Y yo fui allá y me senté y vi unas luces moverse en el jardín y les dije, aquí qué había, aquí debajo qué había. Me dijo un cementerio indígena. Y dije yo, ay, con razón, ¿no? Y como los curitas no saben nada, el 98% no saben nada de esto, de nada de esto, nada. Entonces, ay, mire, vaya donde un psicólogo, un psiquiatra. Y los fenómenos siguen en la casa, funcionando. Y la casa necesita es que le celebren una misa, que le hagan una bendición, que le echen agua bendita y de pronto que le hagan un exorcismo. Aquí hubo que hacer 2 o 3 exorcismos, porque esta casa era de la iglesia de la unificación de Mun. Y aquí era donde traía a sus muchachas, sus esposas. Y cuando yo entré a esta casa sentí que me subían serpientes por los pies y dije, ¿esta casa qué había por aquí, oiga? Pues era del pastor Moon. Entonces después de 2 o 3 misas y 2 o 3 exorcismos, que lo hizo un sacerdote amigo mío de la policía, la casa empezó a sentirse más liviana. En el Vaticano hubo que hacer muchos exorcismos, porque en la colina vaticana arrojaban las muchachas como sacrificios humanos abajo. Y se han hecho millones de misas, pero se puede descontaminar porque el poder de Dios es infinito. Y Jesucristo vino a liberarnos del poder de las tinieblas y del poder del mal. Y la tentación, no se preocupen que esa se la van a quitar muy fácil, media hora después de muertos. El demonio nos conoce psicológicamente mejor que todos los psicólogos del mundo. Y él no puede entrar, además de la imaginación, él no puede entrar en nuestro interior, pero ya nos conoce. Por la voz, por los gestos, por la cosa. Él más o menos infiere, induce lo que estamos pensando, lo que queremos, y empieza su trabajo. Por eso es tan importante la oración. ¿No? Orad, velad para que no caigáis en tentación. Y en la medida que usted crece en santidad, la tentación es más fuerte. Ha habido santos que han estado por ahí con un cuchillo que quieren matar, otros que el demonio les dice, tírese por la ventana, mire. Santos. San Ignacio de Loyola lo cogían unas tentaciones de suicidio. Pero como oraban tanto, pues vencían. Efesios 6, nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra los principados, potestades y dominaciones que están en las alturas. Efesios 6,
La vida es un combate espiritual. El Señor le dijo a Job, la vida es una milicia, una milicia. Amén.